tienen bien claras las diferencias entre los niveles de atención, ¿verdad? Primer nivel de atención, segundo nivel de atención. Y justamente la complejidad de los pacientes que vemos en el primer nivel de atención, ¿verdad? Hay una cuestión que tiene que ver con que nosotros, si bien muchas veces ustedes ven especialistas en policlínica, un especialista en la policlínica no es primer nivel de atención, ¿sí? ¿Sí? Entonces, a veces hay confusiones con respecto a esos temas. Y el especialista en medicina familiar y comunitaria y el médico general son profesionales que tienen que resolver, habitualmente se considera que un 80% de la patología que se les presenta. Esto es, si un paciente con presión arterial elevada o un diagnóstico de hipertensión arterial, lo hacen ustedes en policlínica, no lo tiene que hacer un cardiólogo, no tiene que hacer una derivación a cardiólogo para un diagnóstico de hipertensión arterial o de un manejo de una hipertensión arterial esencial en un paciente sin otras comorbilidades. Eso es del manejo y de resorte del médico de referencia, del médico general, del médico de familia. Lo mismo para una diabetes de inicio reciente, más allá de los equipos multidisciplinarios y de los otros especialistas con los que ustedes puedan contar, pueden conversar, pueden tener un diálogo el paciente con una nutricionista, por supuesto, en un paciente diabético o en un paciente hipertenso para tener un consejo nutricional adecuado, más allá del que ustedes le puedan dar si quieren. Pero estamos hablando de que, en definitiva, ese paciente es de manejo del médico general y del médico de familia, o sea que, más allá de algunas cuestiones puntuales, son pacientes que podemos decir que son de baja complejidad, ¿sí? Presentan una patología que es de reciente comienzo, que no tiene complicaciones y que por lo tanto lo tiene que manejar, no es que lo puede manejar, lo tiene que manejar el médico general, médico de familia, porque el sistema sanitario se asienta justamente sobre el médico de referencia, ¿sí? Después, por supuesto, hay pacientes que son más complejos, pero que también tienen una buena calidad de atención cuando un médico de referencia, un médico de familia, un médico general, puede ser un médico internista que trabaja en el primer nivel, pero en un perfil de generalista, ¿sí? Entonces, esos pacientes complejos pueden traernos una serie de desafíos a los médicos del primer nivel. ¿Por qué? Porque habitualmente nosotros vemos muchos pacientes a complejidad. Entonces, lo que le pasa al especialista es lo opuesto a lo que le pasa a los médicos de primer nivel. Al especialista lo que le pasa es que habitualmente ve patologías más raras con mucha frecuencia. Y nosotros vemos patologías muy frecuentes con mucha frecuencia y patologías raras muy poco frecuentes, con muy poca frecuencia. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? Los médicos generales, los médicos de familia, que corremos riesgo de comernos pacientes graves, ¿sí? Pensando que son patologías banales. Y por otra parte, al especialista le pasa lo contrario. Piensa que todo puede ser más grave de lo que realmente es y por lo tanto, así es, aparte, debería ser la forma de pensar del especialista. Entonces, porque a él le tiene que llegar filtrado el paciente. Entonces, si a un neurólogo le llega una cefalea, ya pasó por un médico general, que entonces le hizo diagnóstico o le quedaron dudas acerca de una cefalea tensional o una migraña o una mixta, y entonces hace la interconsulta con el neurólogo que puede pensar en otras cuestiones, ¿sí? Puede venir con algunos elementos de hipertensión endocraniana, yo qué sé, el hombre dice, bueno, voy a pedirle una resonancia, una tomografía, para ver qué hay, si descartar un tumor, descartar patologías vasculares, etcétera. Pero eso, entonces el especialista, cuando le llega una cefalea, va a pensar, si está bien armado el sistema, va a pensar en un paciente con una patología poco frecuente. Mientras que nosotros nos pasa lo contrario. Llega la cefalea y lo primero que pensamos, hacemos 3 o 4 preguntas, esto es un dolor de cabeza por estrés, dormiste mal, y tomate la aspirina, dormí mejor, no damos más aspirina para la cefalea, como me vendo con la edad, ¿no? Pero le damos entonces los AINE y descansar mejor, cuando pase el estrés se te pasa la cefalea y listo. Y en realidad lo que podemos estar haciendo ahí en el volumen de pacientes es estarnos perdiendo un paciente que tiene una patología que hay que estudiarla más a fondo y entonces estamos siendo omisos en la atención, una atención de mala calidad. Lo mismo, igual de malo, es que venga y que yo a todas las cefaleas les pido una tomografía, una resonancia, para descartar por las dudas. ¿Por qué está igual de mal? Porque cefaleas hay 50 millones por día. Si yo pido a todas las cefaleas, no nos van a dar los tomógrafos del mundo para hacer tomografías a todos los dolores de cabeza,
le hago a uno sí, a uno no, le tendría que hacer a todos. Bueno, no, justamente. Y ahí viene la cuestión. Ustedes habrán visto en la policlínica, cuando tienen, o cuando tienen alguno de los teóricos, que nosotros nos fijamos en algunas cuestiones específicas de los pacientes, que son las banderas rojas, ¿verdad? Nosotros miramos algunos elementos del interrogatorio, del examen físico, que nos llaman la atención para pensar que ese paciente puede tener una patología más grave, ¿sí? ¿Le tienen a alguien del montón que tenemos hoy, de los 231, que me haga algún ejemplo de lo que haya visto, que le haya llamado la atención, o que busque banderas rojas o elementos clave que hacen que una patología, como les estoy diciendo, una cefalea o cualquier patología que ustedes quieran, dicen, bueno, nosotros vimos esta patología y nos fijamos en esto, esto y esto, y si tiene alguno de estos elementos, es un elemento para estudiar más, para derivarlo a un especialista. ¿Alguno tiene algún caso para comentar? Que no te deje dormir por la noche. Un dolor que no te deja dormir por la noche, un dolor con características orgánicas, ¿a vos te llama la atención? Sí. No estoy compartiendo ninguna presentación todavía. Bien, otras características, estábamos hablando entonces del dolor, el componente nocturno de un dolor les tiene que llamar la atención. No es solo eso, no alcanza para... Disculpa, chat. Sí, por eso yo le contesté, me dije, no estoy compartiendo ninguna presentación. ¿Y van a subir alguna? Sí, ahora voy a ponerte una presentación que tiene básicamente para discutir un poquito. ¿Por qué esta clase en particular, que es del paciente complejo, estamos viendo? Vamos a ver esto en particular. Un par de casos clínicos con estas referencias. Dolor que no calma con analgésicos comunes llama la atención. Muy bien. Dolor que no disminuye con fármacos, también. Una hipertensión secundaria diagnosticada como primaria. Bueno, ahí va. Tenés ya un ejemplo directamente, ¿no? Decís, bueno, esta es una hipertensión secundaria. Como primaria se equivocó y era secundaria a otro, por ejemplo, a un problema renal. Bien. Dolor que tenga un torque neurológico o alteraciones neurológicas en el examen físico. Muy bien. Muy bien. Bien, ahí está. Ahí va. Son elementos del examen físico también que aparecen, ¿no? O que hablan de, por ejemplo, una cefalea, en este caso estábamos hablando de una cefalea que tiene vómitos a chorro, habla de hipertensión endocraniana, ¿no? Rigidez de nuca o fiebre, estamos hablando que puede ser una meningitis, o sea que ahí hay como elementos que te llaman la atención, eso es muy importante. O sea, todo paciente que viene con dolor de cabeza, pues en un examen físico, la rigidez de nuca no puede faltar nunca. Claro, cualquier aumento de los signos de las patologías, o progresión, mejor dicho, ahí está, va a estarnos llamando la atención, va a ser un signo de peligro en general. Muy bien, Irene. Una lumbalgia en un paciente con antecedente de neoplasia. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver ahora entonces un caso de una de las cuestiones que se ve en general. Vamos a darle acá, compartir pantalla, y vamos a poner esta. Ahí estamos. Están viendo ahí la presentación, ¿no? Sí, se ve. Bueno, vuelvo con ustedes, chicos. Decía entonces, estas serían presentaciones frecuentes de un paciente en el primer nivel de atención. Y este es el caso clínico que vamos a... Mujer de 50 años, procedente de Paysandú Ciudad, que consulta por edema de miembros inferiores, que es bilateral, que empeoran durante el día. A la mañana siguiente se levanta prácticamente sin edemas, que le pasa desde hace un par de meses como mínimo, pero probablemente cuando interrogan le pasa ya muchos años. Y el examen ustedes encuentran que tiene edema de miembros inferiores hasta la mitad de piernas, que dejan godet. Y el resto del examen es normal. De carga normal, respiratorio normal, neurológico normal. Entonces decíamos, mujer de 50 años, procedente de Paysandú Ciudad, consulta por edema de miembros inferiores bilateral, que empeoran durante el día. Y a la mañana siguiente se levanta prácticamente sin edemas, cree que le pasa desde hace un par de meses como mínimo. El examen se destaca un edema de miembros inferiores hasta la mitad de piernas que dejan godet. El resto del examen es normal, ustedes hacen neurológico, cardiovascular, respiratorio, todo normal. Solo encuentran esos edemas de miembros inferiores. ¿Qué puede tener esta paciente? A ver, arriesguense en alguna de las cuestiones semiológicas que ustedes han estado viendo.
hipertensión arterial puede ser un motivo. A Una ver, insuficiencia Insuficiencia cardíaca. cardiovascular. Insuficiencia cardiovascular. bien, insuficiencia cardíaca, dicen algunos compañeros ahí. ¿Qué otra cuestión? Ahí tenemos algunas de las cuestiones. ¿Puede tener insuficiencia cardíaca? Sí. La hipertensión arterial per se, por ser hipertenso, no, pero se asocia sí con varias cosas que pueden estar vinculadas con este paciente. Entonces, algunas de las cuestiones que mencionábamos, que ustedes mencionaron, era cardiopatía, por ejemplo, insuficiencia cardíaca. Puede haber una hepatopatía. En la hepatopatía, ¿por qué puede haber edemas así? Por la retención de sodio y agua. Sí, Por la Puede alteración ser en la por producción de proteínas plasmáticas. perfecto. un aumento de las presiones de la vena cava, por ejemplo. Exacto. Ahí mencionaron las 3 causas más importantes de la hepatopatía. Andan volando, muchachos. Nefropatía también, similares, ¿no? Pueden estar perdiendo proteínas. La endocrinopatía, prácticamente todas las endocrinopatías tienen algún elemento de edema. La anemia también, hay una baja en la parte oncótica. Yo acá, como les doy una presentación para ustedes, yo les cargué acá, con esto no es para que lo leamos todo ahora, pero básicamente habla de las cosas que pueden aparecer. Y le agrego ahí el edema idiopático y sistémico, que hasta en un 10% de los sistemas sistémicos de miembros inferiores la etiología no puede ser aclarada. Bueno, ¿qué tiene esta señora? Esta es una paciente de todos los días, ¿eh? Y si van a verlas ahora, si prestan atención en estos meses siguientes. ¿Qué tiene una señora? 50 años, que viene con las piernas hinchadas exclusivamente. Retención de líquido. Retención de líquido, exactamente. ¿Quién me aportó el dato? Yo. Bien, no me aparece ni Y nombre, no. por eso como estoy compartiendo pantalla. Muy bien, perfecto, exactamente. Tuvo retención de líquido. Lo que tiene es una insuficiencia más bien profunda la señora. Entonces, a veces aparecen las varices, a veces no. Un dato que puede ser importante el examen físico, que no lo destaqué ahí, pero puede aparecer y es significativo, es los cambios tróficos en la piel. Aparece la piel más oscura sobre los tobillos. ¿Qué quiere decir eso? Que la señora tiene un problema venoso de larga data y que empieza a tener ya esos cambios tróficos, piel fina, delicada, con colores más oscuros. Entonces, esa señora lo que tiene es una insuficiencia venosa y esos edemas de las piernas es simplemente retención de líquido famoso. Lo que hace hace edemas gravitacionales por su insuficiencia venosa, ¿verdad? Tiene las válvulas, probablemente las válvulas venosas están rotas, seguramente tuvo un embarazo o alguna cuestión de esas que hace que empeore ese tema, y la señora termina con unos edemas de miembros inferiores vinculados exclusivamente a esa insuficiencia venosa. A veces el término que se usa es retención de líquidos, pero la fisiopatología es esa insuficiencia venosa. ¿Cómo mejoran esta paciente? Y bueno, puede ser con las medidas para insuficiencia venosa, puede ser con medidas de descanso, que para el verano son complicadas de usar. Otros elementos que funcionan muy bien, pero que no lo van a encontrar en los libros, es el sacarles el sodio. Por eso también el compañero que hablaba de la hipertensión arterial, algunos medicamentos te dan el edema de miembros inferiores. Y en esta paciente en particular, con la restricción sódica, mejora muchísimo el edema de miembros inferiores. Si ustedes viajan en ómnibus a Montevideo, van a ver que los zapatos les quedan apretados cuando llegan allá. Es porque ustedes hicieron el edema también, fueron sentados 4 o 5 horas y terminan con edema de miembros inferiores y no tienen ninguna patología. ¿Por qué elegimos este dato en particular de una señora que tiene? Lo que les decía es que cuando uno piensa que tiene, aparece con insuficiencia venosa, si ustedes se formaron en el hospital exclusivamente, por ejemplo, como nos pasó a nosotros, yo me formé en el hospital, no existía la comunidad ni existía la medicina familiar. Y no la voy a defender porque hay cuestiones de la enseñanza de la policlínica que deja mucho que desear. Pero lo importante es que los pacientes que ustedes ven en policlínica no son los pacientes del hospital. Entonces vos ves pacientes en el hospital y todos los que ves con edemas son estos que decíamos hoy. Cardiópatas, hepatópatas, nefrópatas, pacientes con hipotiroidismo, con anemia. Entonces, los edemas ustedes los asociaban siempre con el estudiante que ve pacientes siempre internados, asocia los edemas con patologías más bien que no son tan frecuentes como el 90% de las piernas hinchadas, que es, como dijo la compañera, por retención de líquidos, que es por insuficiencia venosa, es la principal causa de la que a ustedes se les va a presentar en el primer nivel.
¿Y es un paciente complejo? No, es un paciente sencillo. Lo complejo es que no te comas una cardiopatía, en una insuficiencia cardíaca en un paciente que viene con las piernas hinchadas, porque vos, después que veas el tercer año de carrera, estás viendo que llega el verano y vienen las doñas con las piernas hinchadas, y vos decís, la pierna hinchada porque tiene líquido, punto. 50 años, esta la que ves todos los años y te hace comentarios. Igual que la que come un poco de pan de más y se le hincha la panza y viene y te dice, yo soy celíaca, entonces te dice el coso celíaco, le viene negativo y no sabes para dónde agarrar, nada, comés pan, hace gas, o sea, tu problema es ese, no otro. ¿Me van siguiendo? Ustedes están viendo un elemento de un paciente que es un paciente que en principio es sencillo, pero lo complejo es acá encontrar patologías que hay atrás de ese paciente que pueden estar marcando una patología más grave. Por eso elegimos una cosa que es muy frecuente, como el edema de miembros inferiores en una mujer, ahora cuando se está acercando el verano, y que puede tener muchísimas causas médicas que estén explicando ese edema, ¿sí? Bueno, entonces, como les decía, estas son algunas de las cuestiones que ustedes mismos me mencionaron sobre la cardiopatía, por ejemplo. Estos son todo lo que ustedes tienen que mínimo cuando ustedes ven una paciente que viene con los edemas de miembros inferiores. Ahora, con el tema de la semiología es fundamental. Es fundamental porque ustedes, en base a una buena construcción semiológica, van a ir después agudizando su semiología para que en pocos minutos ustedes puedan discernir algunos signos y algunos síntomas que les permitan orientarse a alguna de estas cuestiones, si es un cardiópata, si es un hepatópata, si es un nefrópata, si tiene una anemia. Y Profe, sí. en este caso en particular, ¿le podrías dar un diurético y decirle a la mujer que reduzca el consumo de sodio? Sí, perfecto. En este caso en particular de esta señora le mandás, si es muy molesto el tema de los edemas, por ejemplo, lo que pasa es que yo usé las sandalias y la verdad que nada, a las 6 de la tarde no me entran ahí, la restricción de sodio y un diurético para que la mujer, siempre tienen que explicarle los pros y los contras, porque la gente tiene una tendencia a no cambiar los hábitos alimenticios y se sigue comiendo la hamburguesa o la papa frita, pero se toma el diurético cuando se da cuenta que eso le alcanza y, por ejemplo, si eligieron darle un furosemide, pierde potasio, ¿no? Funciona muy bien tirando sodio, pero tira el potasio también. Entonces, tienen que tener cuidado de cuando hacen las indicaciones después a los pacientes, que el paciente siempre va a tomar la más cómoda. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hace el paciente no es que adhiera a tus indicaciones. El paciente hace lo que quiere y lo que se le ocurre. Entonces vos le das un furosemide y para él es una cosa mágica. Toma el furosemide, sí, es verdad, tiene que estar orinando, pero orina 3 o 4 horas. Después el efecto del furosemide de orinar se le pasa y el tipo pudo comer, se atoró con las papas fritas con sal, ¿no? Entonces, está perfecto lo que decís, le das un diurético a la señora, le decís que restrinja un poco el sodio y le solucionaste el problema de las piernas hinchadas, o por lo menos el gran problema que se le hincharán, pero muy poquito. Pero hay que tener cuidado con las indicaciones, se va de paso cañazo. Les comento eso, la gente hace los tratamientos que quiere. Bueno, vamos al otro paciente que también no me mencionaron. Ahí había algún compañero que había estado hablando del lumbar. ¿Se cambió? No se cambió. Espera que voy a... No, me dicen que no cambió. Ahora salimos. Paciente 2. Dejamos de compartir. Volvemos a compartir pantalla. Todo lo que hay que hacer acá para compartir. ¿Sí? Ahí va. Ahí. ¿Estamos ahí? Paciente de 30 años que presenta un dolor lumbar a nivel del E4, L5, ¿sí? El lumbar bajo. Refiere que es un dolor intenso. Apareció luego de estar sentado un par de horas en el estadio viendo un partido. Vamos a suponer que puede ir el público a los estadios. Vamos a suponer que no fue a ver a Peñarol. Y el hombre está obeso y es sedentario además. ¿Qué buscarían en el examen físico de este paciente? Yo sé que hay varios de ustedes que están ahí, que lo saben, pero preciso que alguno me haga algún comentario del examen físico de este paciente. Y cómo saber si es una lumbalgia aguda inespecífica o es secundaria a alguna enfermedad más grave. No sé, primero tendrías que hacer el Atilief, ¿no? Porque es un dolor.
Perfecto. ¿Y qué te llamaría la atención de Letelier? Y si tiene alguna irradiación también, preguntar. Ujú. Bien. Llamaría la atención la aparición, ¿no? Porque fue sentado. Me parece raro que le haya venido un dolor solamente de estar sentado. No fue que tuvo un impacto ni un movimiento. Bien. Los fenómenos acompañantes. Los elementos acompañantes. Hoy hubo otro compañero que habló de otras cuestiones, justo hablando de la lumbalgia. De las red flags. Sí. Bien. Las Habría que banderas hacer rojas de lumbalgia, Sí. fiebre, lo de que aumente el dolor con la maniobra de Valsalva. Bien. Mayor La de 40. C es para ver lumbociatalgia, ¿no? Lumbesatalgia. ¿Cómo se busca la C, chiquilines? con el paciente recostado en la camilla, le levantás una pierna extendida y ves si despierta dolor en el paciente. Y está en la C contralateral y homolateral. Tendría que despertar dolor a 30-35 grados mientras le levantás la pierna. Y el Bien. dolor tendría que ser como hasta el talón. Bien. O hasta el dedo gordo. Bien. El dolor tiene que correrse entonces para la pierna. Si el dolor queda localizado en la parte lumbar, o sea, le aparece dolor, pero solo en la parte lumbar, no es un lacegue positivo. O sea, si vos le levantás la pierna y a él le duele, pero le duele solo en la parte lumbar, en L4, L5, S1, y no se le corre para la pierna, no es un lacegue. Muy bien. Bien. Vamos a ver entonces algunos elementos que estábamos hablando de las banderas, las red flag. Entonces, un dolor severo diario que no mejora o empeora durante más de 6 o 7 semanas. No vemos de vuelta. ¿Cómo? Ah, no se ve, perdón. Vamos arriba, esto, a ver si me cambia acá. Ahí, ¿te cambió vos? ¿Sí? No sé Ahí por sí. qué es cuando le pongo la Ahí sí se presentación. cambió. Ahí sí, yo creo que si la tocas de costado, ahí aparece. Sí. Ahí va. Bien, ahí entonces tenemos dolor severo diario que no mejora o empeora durante más de 6 o 7 semanas y que cumple una o más de las siguientes condiciones. Tener más de 55 o menos de 20 al inicio por más de 55 años, si el hombre ya venía con las lumbalgias no hay problema. Pero más de 55 años, primer episodio de lumbalgia llama la atención y menos de 20 también. Que tenga los antecedentes de cáncer o que esté cursando, por supuesto, un cáncer. Que sea un dolor que aparece también al golpear suavemente la columna cuando hacen percusión sobre las apófisis espinosas, que haya fiebre sin explicación, que haya una pérdida de peso inexplicable, ¿no? Que son síntomas generales, que haya un componente nocturno del dolor, como hoy decían también, que tenga uso de esteroides. Yo les puse ahí asmático, por ejemplo, un paciente asmático que ha tenido que recibir muchos esteroides desde chico, tiene una pérdida, ¿no? What? Malestar general, que tenga una enfermedad autoinmune, que tenga sintomatología neurológica de las piernas, hormigueo, pérdida de fuerza, incontinencia, entumecimiento alrededor de la ingle, esto ya es, ¿no? Con la cola de caballo. Estos son algunos de esos elementos de los que aparecen. Cuando aparece alguno de estos elementos, ustedes tienen que pensar que ese dolor de espalda que viene a consultar el paciente, ¿tá? Es una lumbalgia que tiene algún elemento que los lleva a estudiar más ese paciente, a estudiarlo más en profundidad. Ese paciente no se va con un AINE para la casa y no se preocupe si le va a pasar. Ese paciente hay que estudiarlo. Si ustedes no saben cómo estudiarlo, se lo pasan a otro médico, un especialista que lo estudie. Lo que no pueden hacer es dejarlo al paciente, bueno, no, vamos a ver qué le pasa. Ustedes tienen que buscar siempre que aparece una lumbalgia, tienen que buscar las banderas rojas. A diferencia de los edemas que vimos en el caso anterior, en los edemas no hay banderas rojas descritas en los libros.
Ustedes los tienen que ir generando automáticamente con la experiencia que ustedes van teniendo. El paciente, viene la señora de 50 años con edema, y si el edema es simétrico y tiene no tiene ninguna otra patología, ustedes rápidamente en el examen físico no encuentran nada más, ningún elemento de insuficiencia cardíaca, o la mujer, bueno, no, resulta que sí consumía alcohol, te aparece con una gamma GT elevada en el patograma, o sea, hay cosas que vos te pueden empezar a llamar la atención. Que tengan los edemas que no son solo de miembros inferiores, cuando la buscás encontrás otros edemas que son sistémicos. Bueno, esos son elementos que te llevan a pensar, serían las banderas rojas de los edemas, pero no están descritas. Si ustedes las buscan no van a encontrar banderas rojas de edema. Sin embargo, sí van a encontrar banderas rojas de la lumbalgia, que son estas que describimos. Pero en todos los pacientes del primer nivel, van a encontrarse con lo mismo. Van a encontrarse con síntomas de patologías banales, que son las más frecuentes, pero ustedes tienen siempre que estar buscando las banderas rojas. En algunas patologías están descritas. Vimos hoy, lo comentamos, lo de las cefaleas, o sea, también hay elementos del examen físico que ustedes les llaman la atención. Pero también ahora con la lumbalgia tenemos las banderas rojas. Pero hay otros síntomas que no tienen esas descripciones así tan protocolizadas, como por ejemplo dijimos en los edemas, pero ustedes tienen que estar, igualmente el razonamiento clínico es el mismo. Les buscan elementos que te hagan pensar que ese paciente puede tener alguna otra patología. Acá lo que les dije también, básicamente, es alguna de las causas, en todo lo que tienen que pensar, cambia esto, ¿no? Ahí desaparece. En todo lo que tienen que pensar cuando aparece una lumbalgia, ¿verdad? Puede tener trauma significativo, la historia del cáncer, la pérdida de peso inexplicable, no hay alivio con el reposo, tiene reducción del apetito, rápida fatiga, malestar general, fiebre, más de 50 años, todos esos que estuvimos mencionando y todos estos que aparecen acá, te hacen pensar en causas secundarias, ¿no? Que se tenga un tumor, que tenga una fractura, que tenga una infección, que tenga bueno, el caudequina es muy difícil de ver, ¿no? Pero lo que sí puede aparecerles es bueno, el compromiso radicular del neurológico, ¿no? Compromiso radicular, más que caudal equina, porque incontinencia fecal, para que tenés que tener una hernia de disco que te apretó, pero no sé, sale por la barriga, por el ombligo te salirá. Pero está descrito. Bueno, y tenemos de esto, comentarios. ¿Entendieron más o menos por dónde viene la mano, por dónde venimos dándole la vuelta a la charla? Los pacientes que pueden tener presentaciones de patologías banales, pero que son pacientes complejos. ¿Sí? Sí. Bien. Y tengo acá para mostrarles un video de un tercer paciente, un tercer tipo de paciente, que es bien interesante. A ver si lo puedo, esperen, a ver si lo podemos ver, porque esto viene como todo me marchaba mal hoy. A ver si funciona algo acá. Control copy. ¿Están viendo ahí el video? ¿Parece? No, no les aparece. Esperen un poquito. Tengo acá. Esperen un segundo. Les voy a mandar acá por el chat para el que lo quiera, se le complique por acá, lo puedo ver por el chat. Esperen un poquito. Ahí. Acá les voy a dejar. Este es un enlace para que no tenga complicaciones para verlo. De mí para Valeria, no, de mí para todos. Esperé que te le mandé un coso solo a Valeria. Esperen. Ahora sí. Eso que está ahí es un enlace de YouTube de lo que yo quiero, de lo que les voy a mostrar ahora. ¿Sí? Es un videíto. A ver si lo. Pero no, ya sé que no se ve, Anita, porque todavía no le puse compartir pantalla. Espera un poquito. Y acá ponemos compartir pantalla. Y ahí está.
ver si se ve ahí. ¿Sí? No se escucha, Daniel. Tenés que poner para compartir también el sonido. Profe, si vas a donde dice compartir pantalla, abajo te dice compartir también sonido. No No, se no escucha. escuchamos. Primero tenés que dejar de compartir. Y cuando vayas a compartir, te va a decir algo de compartir sonido también. Abajo te da la opción, tipo en el cuadrado te dice compartir sonido del equipo. Hola, doctor Estrosi, mucho gusto. Cuénteme, ¿por qué consultaba? Porque estoy con el mismo dolor desde hace como 5 meses acá en la espalda y bueno, y hay solución al tema. 5 meses. Sí, más o menos, o más tal vez. Bueno, cuénteme un poquito, ese dolor apareció hace 5 meses. ¿Estaba haciendo algo cuando apareció ese dolor? Yo trabajo en un call center, ¿vio? Y estoy muchas horas sentada y estoy atendiendo el teléfono y estoy estresada porque el trabajo es muy difícil y bueno, y me duele la espalda. Me duele la espalda, todo el día me duele la espalda, tomando analgésicos, que me mandan placa, que me mandaron al fisiatra, que no sé qué, que no sé cuánto, pero el dolor me sigue. Diana, focalicemos un poquito en el dolor. Cuando le apareció el dolor, ¿fue bruscamente o No, fue, no sé, no me acuerdo, no fue... No, ah, está, no fue un me movimiento así acuerdo. específico que usted estaba en su casa o en el... No, eso no. Bien. El dolor, dígame, la intensidad del dolor es fuerte, es moderado, leve, del 1 al 10, siendo 10 el dolor más fuerte que puede sentir. ¿Cuánto le da a usted? Y 1 el más suave. 7 más o menos. Un 7, un dolor moderado, digamos. Sí, yo qué sé, me duele, doctor, me duele sin parar. ¿Desde hace 5 meses todos los días? Sí, casi todos los días me duele. Casi todos los días. Casi todos los días me duele. ¿Empeora con los movimientos? ¿Se exacerba con los movimientos? Sí, está ahí. Poquito me duele cuando hago algún movimiento. Yo estoy todo el día sentada. ¿Se le corre para algún lado el dolor? No, no. ¿Dónde dije lo localiza? Todo. Todo ahí. De los dos lados. No se le corre para las piernas. No. Bueno. ¿Hace algún tipo de deporte, alguna cosa? No, yo no hago nada. No. Bueno. Mire, doctor, mándeme una resonancia, ¿entiende? Páseme al traumatóloga, no sé, una tomografía, porque no puede ser que hace 5 meses estoy con este dolor. A mí ya me hicieron Bien, placa. espera un poquito, Diana, espera un poquito, que queremos saber un par de cosas más del dolor. Entonces, empezó de forma insidiosa, no fue repentina, no está vinculada con el esfuerzo físico. ¿Calma cuando toma analgésicos? Sí, me calma un poco, pero después me viene de vuelta. Y después le vuelve. ¿Le cuesta dormirse por el dolor? Sí. No, yo tomo el prazolam porque no duermo. No va a retomar personal. Estoy muy nerviosa, todo el día estoy muy nerviosa, entonces tomo mucho el prazolam. ¿Vio? Me mandaron medio, pero no, yo tomo medio, a veces me tomo 2. No. ¿Está con fluoxetina? También me dice acá en la historia, ¿puede ser? Sí, estoy tomando fluoxetina que me mandó el psiquiatra. Ajá. Tengo muchos problemas, doctor, yo tengo muchos problemas, pero a mí me duele la espalda. Bien.
Bueno, dígame antecedentes de algún problema, cáncer de mama, alguna cosa que haya tenido. No. Yo soy una persona sana. Tuve una hija, Ajá. me hago los controles. Yo soy una persona sana. Me tiene mal el dolor. ¿En su familia, cáncer de mama? No, todos. Mal. No. Bueno, y tiene una hija sana, me dice. ¿Qué edad tiene la hija? Mi hija tiene 17 años. Ajá. ¿Brava la edad, la adolescencia? Sí, pero ella es buenísima. Yo sabe lo que tengo, estoy preocupada, doctor. Sí. Tal vez tenga algo malo. Por eso me duele tanto, ¿entiendes? A mí no me puede pasar nada, porque si no, mi hija, ¿qué hace? Yo soy solita con ella. Diana, escúchame, y dice acá que ya la vio el fisiatra y le sacó placas y todo. Si no le digo que ya me vio, el fisiatra me vio y me mandó que tenía que sentarme así, que tenía que sentarme allá, pero ¿usted sabe lo que es trabajar en un call center? ¿Sabe lo que es trabajar en un call center? Que está todo el día atendiendo el teléfono y que si suena 2 veces viene el encargado y te reta y te dice que tenés que atender bien y que del otro lado los usuarios y las personas te insultan. A mí no me gusta el trabajo que yo tengo por 3 pesos como me pagan, que tengo que conservarlo porque no puedo ir a otro lugar, porque yo tengo que mantener a mi hija. Entonces yo que sé que el fisiatra me dice que sentate así, que poner los pies así, que la silla acá. Pero por favor, se ve que no tienen ni idea de lo que es trabajar en un call center. No, sin duda hay que pero por favor, no, yo quiero que me saquen el dolor porque yo tengo miedo de tener algo malo, ¿entiendes? Vamos a examinar un segundito. No quiero que me examinen. Vamos a pasar a examinarla ahora. No, yo no quiero que me examinen, no quiero que me examinen más, yo ya sé lo que me van a hacer, ¿entiendes? Me dicen, me tiran la columna, me dicen que hacer así, que levanto una pierna, que le doy acá, yo ya sé, ya me lo hicieron no sé cuántas veces, usted no, otros doctores, el fisiatra. No, ya no quiero, no me hace nada, ahí debe estar, no tengo nada, me dijo la plata tiene normal, usted no tiene nada, ¿cómo no voy a tener nada? A mí me duele, bueno, ¿entiendes? Está bien. Yo quiero que me hagan un examen profundo, porque yo no tengo algo más. Bien, vamos a hacer una cosa, ¿qué le parece? Voy a hacer un pase a traumatólogo para que la estudie en profundidad y vamos a hacer me parece que tenemos que chequear un poco el tema de la ansiedad, el estrés laboral que tiene, que es muy importante, y eso para controlarlo bien, ajustar un poco la medicación que está tomando. Yo le haría un pase al Comité de Salud Mental, que es una consulta que tiene, una entrevista que le hace un psiquiatra y un psicólogo en conjunto, ven su caso, exploran un poco. Ven mi caso. Claro, conversan un poco con usted y ven qué necesidades de tratamiento tienen bueno, eso le va a hacer muy bien, aparte le van a ajustar los medicamentos, ven a ver si pesa algo más, y eso es importante. Me va a dar pase al traumatólogo, doctor. Pase al traumatólogo, por supuesto. Muchas gracias, le agradezco mucho. Y le voy a dejar que te profine de 100 cada 12 horas. Bueno, eso era un poco de la entrevista esta. ¿Qué les pareció esta paciente y ese médico? Me parece que se veía un cuadrado negro a ustedes, yo lo veía bien acá, pero los que lo vieron por acá por el video se veía un cuadrado negro, pero se perdieron los actorazos eso. Pero ¿qué comentario tiene? ¿Qué les pareció? ¿Faltó algo? ¿Sobró algo? ¿Había algo en particular? ¿Hubieran hecho algo diferente? ¿Qué les pareció? Pueden opinar lo que quieran, ¿eh? Al final el examen físico no se lo hiciste, ¿no? No se llegó a hacer el examen físico, al final no quería que la examináramos. Y ahí ¿qué? O sea, no vas a hacer nada en contra de la voluntad del usuario, pero no sé, capaz te comes cosas grandes también, que no sé. Sí, ahí va. Ahí hay 2 o 3 cosas que, pues si no la examiná, la mandé la mandé a otros colegas, ¿no? La mandé al especialista de traumatología sin examinar, o sea, ya mal. La mandé a otro colega, o sea, de última, decís, bueno, no era que me iba a comer algo yo, porque ni la examiné, pero como la mandé a un especialista, pero ahí es una conducta que no era apropiada. Yo te digo que tenemos que resolver el 80% de la patología, y esta aparentemente era una lumbalgia esencial. Había sido estudiada aparte, ya la habían examinado, o sea que podía tener alguna cuestión. Igualmente ya no tenía ningún elemento de peligro. Sí tenía elementos de cronificación del dolor. Si ustedes leen el tema de lumbalgia en particular, van a ver que después de las banderas rojas también tienen una cuestión que es los elementos que te dan a pensar de que puede haber una cronificación del dolor.
Y esta señora tenía elementos que pensaban que el dolor de ella, la lumbalgia, se podía cronificar. Y ahí hay como 2 o 3 cosas. Ustedes ven ahí el video, mi actuación magistral sin el cuadrado negro, me aturde la paciente, me satura rápidamente, entonces me gana, la paciente me gana, digo, o sea, querés ir andar con el especialista, andar que te hagan la tomografía, no me jodas más, cuando en realidad estas son las consultas que lamentablemente o por suerte somos los que nos tenemos que hacer cargo. Yo como médico de familia, médico de referencia, no puedo agarrar así a esta paciente y me cansó, me agotó y váyase con otro. No, es bueno, a ver, me siento, le explico, si está bien, bueno, pero vamos a ver, yo la voy a examinar yo, que nunca la examiné, vamos a estudiarla, pero después va a tener que seguir conmigo. Si el traumatólogo no le puede poner cuchillo, va a seguir conmigo, porque va a tener la lumbalgia, pero aparte va a tener otras patologías. Yo tenía preparado un teórico, en realidad, una clase que era más de el paciente, ahora voy a leer los chats, del paciente complejo. El paciente complejo, que para más adelante, cuando estemos en quinto, en sexto, lo podemos ver, empiezan a aparecer otras cosas del paciente complejo, ¿no? Que es, por ejemplo, las interacciones farmacológicas. Si la paciente además tiene algunas otras enfermedades y toma alguna medicación, el empezar a agregarle medicación para diferentes patologías, empieza a hacer interacciones farmacológicas que los especialistas habitualmente manejan su propio vademecum, sus propios fármacos, pero no los de los demás. Entonces, ahí recae un poco la responsabilidad, es de todos, pero del médico de referencia, yo creo que en particular, de ver ese concierto de especialistas que le dan una plétora de fármacos, las interacciones que tiene, porque de repente algunos son inconvenientes para estarlos mezclando y hay que hacer algunas opciones diferentes. Entonces, pero sacando el paciente complejo y el tema de los fármacos, volviendo a esta paciente en particular, ustedes tienen que hacerse cargo de la paciente. Entonces no es la pateo, como hice yo ahí, sino que, bueno, me la tengo que quedar. Y esa paciente probablemente tenga una cronificación de su lumbalgia por las características psicológicas de la paciente, ¿sí? Yo no entiendo por qué tipo de antecedentes solamente se pregunta de cáncer de mama y nada más. No, cáncer en general. El cáncer de mama tiene la metástasis ósea, como otros cánceres también. El cáncer de próstata tiene habitualmente una invasión ósea, pero sí, por frecuencia, pero se pregunta el antecedente de cáncer en general, Catalina. Claro, pero después, tipo, ninguna otra cosa de todo el resto de los antecedentes, no sé, como que... En el caso mío, ahí del interrogatorio, tenés razón, no, perdón, me perdí. Sí, claro, tenés razón, perfecto. Ahí le pregunto por cáncer de mama, por la frecuencia y está, claro, no, tendría que haber preguntado, sí, por cáncer de algún tipo en la familia, de mama. También cuando vos lo que haces a veces es preguntás en general y después preguntás específico. Es como cuando le decís, ¿tiene alguna enfermedad? No, yo soy sana, está perfecto. ¿Toma algún medicamento? Sí, tomo la metformina para el azúcar, tomo el Convertal para la presión. Me dijo que era sano. Entonces, vos después te acostumbrás a preguntar, ¿tiene algún antecedente de cáncer usted, su familia? ¿Y cáncer de mama no tuvo? Ah, sí, sí, me traté la mama en el año 2005, bueno, está. A veces haces una pregunta, pero lo que no puede faltar es la pregunta general. Estoy de acuerdo totalmente, sí, eso faltó, por ejemplo. Pero en este caso una historia clínica más asociada al problema. ¿Cómo, Martín? A ver. Que fue una historia clínica más enfocada en el problema. Sí, pero yo ahí pregunto por bandera No roja, tanto. le pregunto por un cáncer de mama y creo que lo que decía la compañera era, Catalina, sí, específicamente, ¿por qué pregunto solo por cáncer de mama? Y está bien, tendría que haber preguntado por todo y, bueno, de mama en particular. En la señora, sin duda que por frecuencia, no le voy a preguntar de próstata, y de próstata tiene, después les cuento un día un chiste de la doña que en la sala dice, tengo problemas para orinar, dice en la sala, la doña de ginecología. Dice, para mí, me dijo una amiga que puede ser algo de, cuando hay problemas para orinar, puede ser la próstata. Y la enfermera le dice, no señora, usted no tiene próstata. Y la mujer grita, ¿quién me sacó la próstata en el medio de la sala, no? De gine? Enojadísima. Bueno, en su momento causó mucha gracia. Bien, volvemos a la paciente. No le pregunto por cáncer de próstata, le preguntaba por cáncer en general y el de mama en particular porque es el más frecuente y que aparte puede dar metástasis ósea.
Bien, Capaz otros que comentarios así. considerando la ansiedad y como esa expresión de irritabilidad, capaz que hubiera preguntado más por signos de alarma y profundizar más en los signos de cronificación, más que nada para informarse y además como para demostrarle a la paciente que uno realmente está comprometido con la recuperación y no que la vas a descartar o la vas a mandar a otro lado, porque ella dice varias veces que ya la derivaron, que ya le hicieron cosas. Perfecto, Irina, te veo uña para guitarrero, te veo ahí, tu beta de la medicina familiar ahí, muy bien. Impecable. Después me decían acá en el chat, a ver que lo tenía acá acostado, para mí estuvo bien, por ejemplo, mandarla al comité porque ya había pasado por todo eso de los exámenes y se le notaba re ansiosa, muy bien Elisa, pero yo estoy de acuerdo con Irina, la función nuestra, la función del médico general, la función del médico de familia, es hacerte cargo un poco de esa paciente, lograr empatizar con ella, no siempre pasa, y eso me pasó a mí en esa paciente en particular, pero me pasa cada tanto porque somos seres humanos, yo veo un montón de pacientes y pueden agarrarte un día que estás con el plafón más bajo, a veces se sienta delante de mí un paciente y me dice, vengo por un pase A, y ya cuando me agarraron cruzado, le escribo el pase y que se vaya porque no quiero ponerme a pelear con el paciente. Pero mi función no es darle el pase, mi función es decirle, no, a ver, usted no viene a buscar un pase, usted viene a explicarme un síntoma, a ver qué tiene, y yo veo si tengo que consultar a otro colega, o lo voy a resolver yo. Lo que pasa es que ya empezás con el pie izquierdo. Como después yo tengo mucha labia, le voy poniendo color, y me hago el simpático, a veces me sale, a veces no, y el paciente engancha y vos le vas generando empatía. Pero como dice Irina, esa paciente era para darle un poco de la cuestión de la Feria de la Salud Mental para poder empatizar y que después vos ser su médico tratante, porque el que mejor le va a resolver el tema sos vos, en el primer nivel. No el psiquiatra, que probablemente con el poco tiempo y todo la planche, y la paciente vuelva diciendo que abandonó la medicación psiquiátrica porque le mandó cuarto clonapina y medio a la noche, y entonces vive dopada, entonces no tomó nada de lo que le mandó el psiquiatra, y vuelve contigo y con los mismos problemas, entonces no lo solucionó la parte de esa esfera. Y el traumatólogo, si a mí me saturó, imagínate el traumatólogo, no le puede poner un cuchillo y dice, no, te volvé con el médico de familia. Entonces, la mujer queda boyando y picando por los diferentes lugares, cuando en realidad el que se tiene que hacer cargo es el médico general de familia. Si no te gusta, hace otra cosa. Hace laboratorio, hace anestesia, hace STI, que los tenés a los tipos acostados intubados, pero si estás en médico de familia, tenés que agarrar a estas pacientes y bueno, vos tenés que hacerte cargo de ser médico de referencia. Decía Rubén, en realidad lo que la paciente tiene es un componente emocional asociado al dolor que es bastante importante. De todas formas, que la paciente no se deje examinar es un derecho que tiene esta. Se debe tratar de abarcar la situación de otro modo, en caso contrario se deja registro de historia clínica. Perfecto, Rubén, así es, totalmente de acuerdo. Y este componente emocional, de vuelta, repito porque me parece muy importante lo que dijo Irina, de que hay que hacerse, el médico general, el de familia, tiene que hacerse cargo de esta paciente. ¿Sí? No patearla así como la pateé, sino que hacerse cargo. ¿Algún otro comentario, chiquilines? Bien. Bueno, yo les mando ahora entonces la presentación para que tengan, básicamente es eso, que la idea era darles un pantallazo de la complejidad de algunos pacientes en el primer nivel de atención, que se presentan con síntomas banales, de enfermedades banales, pero a veces son síntomas leves de enfermedades graves, que hay que buscar siempre es eso de las banderas rojas en las enfermedades en las que están descritas y en las que no también, y que eso se consigue con una buena base de semiología, que es el ladrillo con el que van construyendo todo para arriba, ¿no? Entonces ustedes tienen que lograr tener una base semiológica bien fuerte para ustedes estar seguros de lo que están haciendo. No, después van a ver que a veces no siempre uno tiene el diagnóstico de las enfermedades, pero ustedes tienen que orientarse, lograr orientarse. Un paciente, como hoy ustedes se orientaron, yo le dije, tiene edemas, y me tiraron un montón de posibles causas de esos edemas. Bueno, esos razonamientos, que tienen mucha lectura atrás, después con la semiología es con lo que ustedes lo van orientando. Hay cosas, elementos de la semiología que a ustedes les permite orientarse. Y por eso es tan importante
que aprendan mucha semiología ahora y hagan una buena base semiológica del paciente sano y del paciente enfermo. Y después la lectura de patología te va complementando todo eso y van a ver que después es mucho más sencillo, porque aparte a veces no te acordás de alguna cosa semiológica o pierde valor, pero con la clínica, con la patología, te resulta más sencillo. Pero siempre lo mismo. Hay pacientes que son complejos en el primer nivel, no se pueden dejar pasar, no podemos comernos las pastillas, así como el especialista no es el indicado para estar en ese primer trinchera, porque los neurólogos pedirían tomografía a todo el mundo, y los traumatólogos le pedirían también resonancia a todas las lumbalgias. Nosotros nos pasa de no pedir nada y a veces nos comemos la pastilla. Y de vuelta, si tuvieras un traumatólogo en el primer nivel y empieza a pedir todo, a los 2 meses se vuelve un médico de familia, no le pide nada a nadie, ¿entendés? Porque eso no es una cuestión del especialista, sino de lo que ve en la consulta. Si vos ves todas patologías banales, vas a empezar a pensar por un razonamiento bayesiano que las patologías que aparecen con el mismo síntoma es siempre banal. Siempre ven mujeres de 50 años con edema de piernas que son retención de líquido. El razonamiento bayesiano te hace pensar de que el próximo que ve, mujer de 50 años con piernas hinchadas, es una retención de líquidos. Y no, esa señora tenía otra patología de estas que estábamos hablando y ustedes se la comen por eso. Simplemente por ese tema de ese tipo de razonamiento. Y el mismo razonamiento hace el especialista, que viene 10 pacientes con lumbalgia y tenían 9 de hernia de disco, entonces el siguiente que entre y le manifieste los mismos síntomas, el especialista va a pensar que tiene una hernia de disco. También, no sé si queda claro. Por ahí venía un poco la idea de la charla, no sé si les quedó, si les sirvió, pero era un poco la idea. Sí, muchas gracias. Buenísimo. A ver, ¿dónde podemos leer esto? Déjame. La actuación de la doctora Domenech, dice José Ponce. De León. Sí, una cra la doctora. Te la perdés cuando hace de Merilú, que hace de una mamá que cuida a su hija. ¿Dónde nos pasa el pensamiento del profe? Ya te paso acá, por archivo. Se lo paso por acá. Ustedes que se quedaron hasta el final y son tan buenos conmigo, les voy a pasar el paciente complejo acá. ¿Sí? Ahí va. Estoy pensando, gracias Irina, estoy pensando dónde le pueden... el Oscar es para Diana. The Oscar goes to... Después les dejé el enlace ahí de YouTube, ¿viste? Pueden verlo, lo que vieron el cuadrado negro, pueden ver la fantástica actuación de la doctora Menech. De nada, muchachos. Y después les mando, no sé, esto en realidad el paciente complejo, el paciente así la presentación del primer nivel no lo van a encontrar en ningún lado porque no está descrito. Lo que pueden encontrar es el paciente complejo, pero es más de clínica, es otro que yo les decía. Así que esto es esto. Sí, la idea era un poco ayudarlos a razonar y a pensar los pacientes y ver un poco el razonamiento en el primer nivel. Bueno, me alegro que les haya gustado. Nos estamos viendo en otra ocasión entonces y traten de acordarse de estas cosas cuando están ahí en el primer nivel pensando y eso. Bueno, gracias a ustedes. Chao, gracias. Chao.